El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave. Hola audiencia de Pampedia, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta emisión número 246, temporada 17, en la cual estamos hablando con especialistas, profesoras, profesores, sobre la didáctica en diferentes áreas. Hoy en el área del lenguaje, español, comprensión de lectura, escritura. Tenemos una invitada de la Universidad Nacional, del Colegio de la Universidad Nacional, de quien ya hablaremos más adelante. Bueno, damos también un saludo a quienes hacen posible que Pampedia salga al aire y quede en podcast. Ahí están Mario Enríquez, encargado del máster, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en las comunicaciones y nuestro director Alejandro Sepúlveda. Bien, entonces vamos a presentar a nuestra invitada, la profesora Yolima Páez Sanabria. ¿Cómo está, Yolima? Hola, buen día para todos. Pues muy contenta y agradecida por la invitación que me hacen. Estoy muy bien. Mi nombre es Yolima Páez, como bien lo decías. Bueno, muchas gracias por estar en Pampedia, por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar un poco de su trayectoria, tanto profesional como académica. Estudió en la Universidad Distrital. ¿Qué estudió en la Universidad Distrital? Bueno, en la Universidad Distrital estudié mi licenciatura en Lingüística y Literatura y posteriormente hice la especialización en Desarrollo Humano. Muy bien. Y luego la maestría en Educación en la Universidad Santo Tomás. Sí, así es. En la Santo Tomás terminé la maestría en Educación. Bueno, y el doctorado lo está culminando en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, es el doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, muy bien. Ya está próxima a sustentarlo. Le deseamos desde Pampedia lo mejor en la sustentación de su tesis. Y terminó su bachillerato en la normal. Sí, yo soy maestra desde pequeña, ¿no? Estudié en la normal de Nuestra Señora de la Paz. Y allí pues tuve la formación como normalista. Entonces se lleva desde la infancia ese gusto por ser maestra. ¿Qué nos cuenta que es la misma normal en la que estudió la actual decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora Sonia? ¿Fue compañera? Fuimos compañeras todo nuestro bachillerato, así es. Bueno, muy bien. Entonces, y nos contaba también que comenzó a trabajar muy temprano como docente. Sí, pues uno sale de la normal, más o menos 16, 17 años y pues se buscó la posibilidad de estudiar y seguir en todos los temas de la educación. Entonces, a la par que iba haciendo mi licenciatura, pues inicié también el trabajo en educación infantil, pues siendo normalista. Ya, ok. Distinto de las prácticas, ya era un trabajo propiamente dicho. Sí, ya pues inicié el trabajo, obviamente la normal desde que está uno más o menos en grado octavo, noveno grado, le van enseñando todo el proceso de la pedagogía, el encuentro con los estudiantes. Entonces fue un aporte bastante significativo que se complementó luego con la licenciatura. Bueno, en todo ese recorrido académico, de vida profesional, laboral, ¿cómo ha trabajado usted la enseñanza de lo que aquí denominamos lengua castellana o español, o también lectura o escritura? ¿Qué recuerda usted de que ha cambiado cuando comenzó de los 16 años a hoy en día? Bueno, ha sido un ejercicio bien bonito porque a través de ese recorrido de vida y el recorrido profesional que se hizo, pues
se va madurando la visión que uno tiene de la lectura y de la escritura en el aula. Obviamente mis primeras prácticas siempre fueron como muy en referencia a lo que los maestros que tuve enseñaron. Uno tiende como a multiplicar esa visión. Entonces se inició pues como una enseñanza tradicional, ¿no? Con más de corte fónico. Y en la medida que uno iba trabajando, pues empezó a descubrir otras formas, primero de entender qué era leer y posteriormente qué era escribir. Por eso parte de mis líneas de investigación hoy en día están centrados en los cambios o las didácticas en la enseñanza de la lectura y la escritura. Ya, usted recuerda, profesora Yolima, sí, igual que usted, también fui profesor de lenguaje y recuerdo esto que usted dice, ¿no? Que uno centraba por allá en los años 80 como maestro la formación en lo técnico del idioma o de la escritura. Y eso sufrió un cambio a partir de cierta época, a finales de los 90 tal vez. En su caso, esos cambios, ¿por qué fue? ¿Algunos autores, sus investigaciones? ¿En qué sentido fueron esos cambios, la relación con los estudiantes? Bueno, como tú decías, era una enseñanza más técnica, ¿no? De la forma, de cómo acercar al estudiante a la forma, la gramática, la sintaxis, que si bien no ha perdido su vigencia, sí se ha transformado un poco más porque pasamos más a estudiar esas competencias comunicativas. Uh-huh. Y entra allí las pedagogías constructivas. Entonces ya no es ver la lectura y la escritura como un instrumento, sino como un elemento que ayuda a construir la ciudadanía, que es lo que hoy en día como que ha abanderado buena parte de lo que he realizado en los proyectos. Y posterior a la maestría pues empieza a descubrirse que la lectura y la escritura no era ese concepto único instrumental que solíamos ver, sino que hay la lectura y la escritura son multimodales, hay muchas formas de entender qué es escribir y qué es leer. Y allí incluyo algo relacionado con los espacios, con los cuerpos, con los territorios, que también son otras formas de ver. Bueno, y hoy día, ¿cómo es su trabajo en el aula de clase en términos de enseñar lectura y escritura? Bueno, pues va muy de la mano con las investigaciones que he venido realizando. Yo también hice un cambio, ¿no? En esa trayectoria de vida de pasar de enseñar a leer y escribir de forma instrumental a que se descubriera que también nosotros somos elementos de escritura y de lectura. Nuestro cuerpo, nuestra mirada. Entonces, en el aula de clase se ha intentado llevar a los estudiantes y aún más con este cambio de la tecnología, nos cambió también esa visión. O sea, no podemos sacar algo que la historia nos está trayendo, que son las tecnologías. Sí. Entonces es empezar a descubrir cómo acercamos al estudiante a la lectura a través del gusto, a través de sus intereses personales, ver que hay otras formas de leer el mundo. Nosotros no leemos a través de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, de los textos, de las miradas y los autores pues que nos rodean, ¿no? Es la mirada, por ejemplo, a partir de lo que ha dicho autores como Bourdieu, Vygotsky. Entonces, ¿cómo los traemos al aula? Bueno, y en el aula de clase nos podría colocar como ejemplos de qué implica trabajar lectura y escritura con algo que nos ha reseñado ya, por ejemplo, el cuerpo. Bueno. O la mirada, o bueno. Sí, hay unas teorías bien interesantes a partir de la corporalidad, cómo el cuerpo hace parte de quién soy yo. Y en el aula de clase no lo podemos aislar, forma parte de nuestro ser y la conciencia que se tiene de él. No es lo mismo cuando tú estás escribiendo y las sensaciones, tus afectos, tus cuerpos están transitando por momentos difíciles y tienes que escribir. No es la misma producción cuando estás mediado por unos espacios de tranquilidad, por unos espacios de reconocimiento de su propia escritura. Entonces, parte de las investigaciones en las cuales yo he abordado es descubrir esos elementos.
Lo mismo pasa con el espacio. Entonces, el contacto que tenemos con los lugares, con el pupitre, con la pared del aula de clase, visiona formas de leer y escribir diferentes. Y la pandemia refutó el concepto que se tiene de espacio, el concepto que se tiene de escritura, porque todo aquello que planteaban los autores de los espacios o los lugares, pues se rompió porque nos sentaron frente a un instrumento que se convirtió en nuestro espacio, que fue una pantalla. Bueno, y los estudiantes, hombres y mujeres, niños y niñas, ¿cómo ve usted que reciben esa nueva forma o esta forma de enseñar la lectura y escritura? La mayoría es muy gustosa de eso. Sienten que es algo más cercano y se sienten reconocidos en la acción. No es que les enseñemos, el espacio con relación a la literatura, sino que a partir de la literatura descubrimos los espacios, las sensaciones cuando se lee, cuando se escribe, y tratamos de que la escritura sea algo más cercano, ¿no? Que la historia nos ha llevado a estar como muy distantes de escribir, le tememos, ¿no? Hasta el adulto le teme a escribir, nos cuesta llevar las ideas que tenemos al papel. Entonces, es un acercamiento que va poco a poco. Ya, en términos de didáctica, eso de trabajar otras formas, la escritura y la lectura, ustedes lo han pensado, digamos, por los diferentes grados. En este grado vamos a hacer énfasis en esto, en este otro, en esto, o más bien se deja libertad a lo que el maestro considera, claro, de acuerdo con un planteamiento curricular que pueda hacer en clase. Bueno, en nuestra institución tenemos como centro la competencia comunicativa, en el cual pues lo que buscamos es desarrollar la habilidad de leer, de hablar, de escuchar y de comunicarse en relación al medio, ¿no? O sea, siempre reconociendo el contexto y el lugar donde está. Eso lleva a que cada uno de los maestros que hacemos parte del área de español buscamos nuestras formas de trabajo, porque se reconoce la diversidad del maestro, la diversidad de didácticas, pero siempre apuntando a un enfoque que es el enfoque comunicativo. Entonces, pero cada uno de nosotros sí propende desde su interés, desde su formación, a que sea una práctica más vivencial, ¿no? Donde no esté lejana a los contextos donde están nuestros estudiantes. Ya, el último tema que trabajó con los estudiantes en el aula de clase, con los estudiantes del IPARC, ¿cuál fue? ¿Qué fue esta semana o la anterior? Bueno, estábamos trabajando un libro con los estudiantes de 11, por ejemplo. Sí. Trabajamos un libro que es La Divina Comedia. Que sí, de Dante. Si uno la ve en la literatura clásica, dicen, uy, no, pero ¿cómo van a leer eso? Sí. Entonces se fue llevando a los estudiantes, por ejemplo, la práctica fue dividirnos los tres estados, los tres grandes ciclos de Dante. Y cada grupo lo estudió, lo reflexionó, lo trabajamos en grupo y luego hicimos una construcción. Decía, bueno, yo pensaba, ¿cómo sacamos a Dante y lo traemos, por ejemplo, al contexto colombiano? Sí. O a nuestra práctica. Entonces, cada grupo lo que hizo fue estructurar, digamos, cuál es el infierno en Colombia, cuál es el cielo en Colombia. Y ellos hicieron toda una representación, por ejemplo, un grupo de toda la política. Otro grupo lo relacionó con su colegio, qué pasa en el cielo, quién dirige, por ejemplo, ese recorrido. Entonces se hace una lectura de corte intertextual, como por contar una experiencia. Sí. Y obviamente leen el texto, leen la Divina Comedia y hacen el ejercicio de pensar la Divina Comedia con el contexto, la situación colombiana y hacer luego la representación. Claro, y el objetivo es desarrollar allí la lectura crítica, porque tuvo que pasar de su corte literal a entenderlo, comprenderlo, relacionarlo, analizarlo y luego cruzarlo con su contexto. Y las representaciones, le entendí, hacen una representación como una especie de sketch de algo de teatro sobre alguno de los ciclos. Eso también es configuración de ellos. Sí. Ahí practican la escritura, digamos, de alguna manera.
Claro, hay un concepto pues que yo he venido trabajando mucho que son las estéticas escriturales. Ajá, ¿y cómo es? Como la relación del concepto de estética, ¿m? Como la forma de construir a partir del pensamiento, Ajá. que es diferente a la lúdica. Sí. La estética es un ejercicio conceptual que lleva a representar, su centro es la representación y el trabajo del símbolo. Ujú. Entonces, algunos actuaron, otros pintaron, otros escribieron y lograr entender que eso también es escritura. Ya, ¿y cómo es que se llama el concepto? Estéticas escriturales. Y es Ya. un contexto que desarrollo mucho en la investigación que hice doctoral. Ajá. Continuamos nuestra charla con la profesora Yolima Páez Sanabria, profesora del Colegio de la Universidad Nacional, con quien estamos hablando sobre la enseñanza de la escritura y la lectura en general de la lengua castellana o de lo que en los países latinoamericanos conocemos como área de español. Bien, profesora Yolima, profundicemos en esto último que dejamos de estéticas de la escritura, que tiene que ver con sus investigaciones tanto de la maestría como del doctorado. Hablemos sobre qué investigó en el doctorado en términos de enseñanza de la escritura y la lectura. Bueno, allí se hizo un ejercicio muy interesante porque pues el centro fue los maestros, ¿no? Precisamente tú acabaste de hacer una referencia bien bonita sobre la primera canción, ¿no? De cómo el maestro impacta en la escuela, ¿no? Y ese fue pues como el grupo de trabajo, y es descubrir cómo los maestros a través de nuestras trayectorias de vida y de nuestras historias narrativas, porque el centro es la narración, ¿no? Uh-huh. La narrativa como esa construcción de vida que uno viene haciendo. Y bueno, aprovecho también aquí para invitar a los maestros a que escribamos. Uh-huh. Cada historia que se construye en el aula de clase es un elemento muy importante para consolidar las nuevas pedagogías, los modelos educativos de nuestros momentos históricos. Y parte de ello encontré algo muy interesante que son los giros, ¿no? Todo. Desde la filosofía pues se habla que son esos cambios o esas trayectorias históricas que van marcando. Entonces en ese camino se encontró algo interesante de cambiar los giros afectivos a los giros emotivos, el paso del giro lingüístico al giro narrativo. Esos giros permitieron de alguna manera identificar que la trayectoria de vida tenía que cambiar, que la historia nos llevó a que se reconociera los afectos y el cuerpo, y que se reconocieran las narrativas como una forma de construcción del conocimiento. En esa medida, pues obviamente la noción de escritura, los modelos pedagógicos y las metodologías en el aula llevan a cambiar y a reconocer al cuerpo, a las subjetividades, a las sensibilidades como elementos importantes en la construcción de la escritura y de la lectura. Hablemos de lo que nos comentaba mientras escuchábamos Escuela del Rock, que hay maestros con los cuales usted trabajó la investigación, que le indicaban que en sus tiempos de niños, de niñez, maestras y maestros les enseñaron a leer y a escribir sus familiares, y que los espacios para ellos eran diferentes, para uno el cuaderno, para otro el pupitre, para otro el aula de clase. ¿Cómo fue eso? Ampliemos un poco de eso, profesora Yolima. Bueno, para esta investigación mis compañeros de Abria, que fueron muy bondadosos porque se utilizó un instrumento que fueron las narrativas biográficas. Entonces, en la narrativa biográfica me permitió identificar cómo cada uno de los maestros y las maestras empezaron a contar quién les enseñó a leer y a escribir. Y en esa trayectoria memorística se descubrió que todos aprendieron a leer en su casa. Y aprendieron a escribir en su casa, uno a través de los cantos que las mamás le hacían y le hacían escribir en un cuaderno las canciones mientras la mamá lavaba la ropa, otra en su lugar de vivienda que era como en el campo, la mamá con tizones le enseñaba las vocales, otro maestro a través de sus maestras de jardín
y una de ellas era su mamá, entonces podemos identificar que los primeros actores en ese proceso de aprender a escribir siempre vendrán a ser nuestros cuidadores, ¿no? Los cuidadores iniciales. Y en ese camino empiezan a descubrir cómo a través de sus maestros de escuela o la secundaria empiezan a reconocer patrones de la enseñanza. Y si vamos a devolvernos un poco, nuestros primeros inicios como maestros, en alguna medida son los patrones de esos maestros que nos enseñaron a leer y escribir. Entonces, si podemos ver, es una trayectoria que hay allí, y a través de la formación que hemos tenido a nivel universitario y de la experiencia en el aula de clase, pues se van transformando y ya tomando su tinte como maestro en esa enseñanza. La mayoría iniciaron enseñando de manera fónica. Las vocales, las letras, que si bien ha sido muy importante ese impacto en la historia de la educación y en la historia de la educación de nuestro país, sí ha tenido unos giros muy importantes. Ya, y los espacios que nos comentaba, lo del cuaderno, lo del pupitre, ¿qué relación tiene eso con el oficio, con el arte, con el aprendizaje de la escritura y la lectura? Muy bien, el espacio es un lugar de enunciación, ¿no? Desde donde yo hablo, desde donde yo me paro. Entonces, al empezar a indagar con los maestros la concepción de espacio, para algunos el espacio es el cuaderno. El espacio de aprendizaje en estudiante es el cuaderno. Para el otro, el espacio de su estudiante es el pupitre. Para otro, el espacio es el salón con las 4 paredes. Pero nos atravesó la pandemia, llegó una situación histórica que hizo romper ese concepto de espacio. Entonces, por eso, pues fue algo muy fuerte para el maestro romper ese concepto de espacio, porque nuestro único espacio con el otro era una pantalla. Entonces, habían 3 espacios superpuestos: el espacio del maestro en su casa, la mediación de una pantalla y el espacio del estudiante. Entonces, habían superposiciones de espacio y cada uno aprendía desde donde estaba o se enseñaba desde donde estaba. Ya, y en su investigación, ¿cómo nota o cómo deduce o induce que eso de alguna forma transformó o cambió, modificó las posibilidades de escritura y de lectura? Claro, yo considero que allí se rompió un poco esas estructuras que teníamos del cómo enseñar, ¿no? Es que es lo que hablamos de las didácticas. Sí. Y la concepción que se tiene de leer y escribir. Que si bien tenemos un patrón histórico de qué es leer o qué es escribir de manera instrumental, considero que se cambiaron las formas de ver la lectura, ¿no? Las lecturas multimodales, hay diferentes tipos de formatos, se creó mucha literatura. Pues, si vemos, por ejemplo, la Feria del Libro está centrada en este momento sobre el cuerpo, las letras y el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo va cobrando un papel protagónico en este siglo muy, muy importante, y también la configuración de los espacios. Ya. Profesora Yolima, de lo que ha trabajado con sus estudiantes, ¿cuál recuerda, no el nombre, sino estudiante, hombre o mujer, que haya apropiado muy bien esta manera de trabajar la escritura y la lectura, claro, apropiado a su manera, especialmente con esto que nos menciona ahora, con el cuerpo? Que usted diga, mire, este es un ejemplo de cómo un estudiante apropió esta visión y lo plasma en este producto, que es un mal nombre, pero o en esta creación. Uy, sí, bastantes estudiantes de estas últimas generaciones reconocen ese concepto de estéticas escriturales. Hay una estudiante que se graduó hace unos 2 años y su interés era estudiar literatura. ¿No? Y hoy en día lidera bastantes talleres de creación literaria, de creación de escritura, utilizando el cuerpo. A través de diferentes juegos, la corporalidad, las intercorporalidades, la relación con el otro, lo ha llevado a parte de su práctica
Y bueno, creo que es su investigación que está adelantando para culminar su carrera. Ya, ¿recuerda alguno de esos ejercicios que ella utiliza en estos talleres en relación con escritura y lectura y cuerpo? Bueno, yo hace un tiempo hice un taller que hoy en día ya replica, que yo lo denominé la cartografía de la escritura. Sí. Y lo empecé desde la maestría. Y cuando inicié ese ejercicio no sabía que iba a trascender a lo que hoy en día trasciende. Sí. Y es como a través de la música y el juego llevamos al estudiante que fuera como soltándolo, descubriéndolo. Y posteriormente ellos se acostaban sobre papel y hacían la silueta de su cuerpo. Sí. Y dentro de la silueta de su cuerpo se empezaba a crear historias con un superhéroe. Pero ese superhéroe era el dueño de esa silueta. O sea, al final era una revisión autobiográfica, porque ellos se contaban su historia a través de verse ellos como un superhéroe. Y luego lo acompañamos con imágenes fotográficas de su construcción. Entonces, era un recorrido que hacían, como los recorridos del territorio, un recorrido que hacían con su cuerpo y lo ilustraban a partir de una narrativa que era su propia autobiografía. Ya, ¿y qué cosas salían ahí? ¿O qué cosas salen? Salen sus historias de vida. Entonces, y algo que en mi investigación recalco mucho es que la historia de vida, la autobiografía o la etnografía es una construcción objetiva, porque habla de un espacio y de un tiempo real. Entonces, muchas de esas construcciones se convierten en construcciones objetivas y de ahí se desentrañan teorías, ¿no? Entonces, hablaba mucho desde sus narrativas, sus historias, sus duelos, sus alegrías. Ya. Y estos talleres sirven para cualquier población. Claro, usted los implementa en las aulas de clase, pero también se pueden hacer con adultos, por ejemplo. Claro, y es un ejercicio bien interesante porque, bueno, allí se conjuga toda una serie de lo que yo hablaba de los giros afectivos, ¿no? Y emotivos. Habla de los giros del espacio, de los lugares, de desentrañar historias, narraciones. Nosotros también somos productores de literatura. Nuestra historia es una producción literaria. Bueno, demos un giro, como usted lo menciona en su tesis, sobre las dificultades que hoy día, dificultades en sentido positivo, no en sentido de limitaciones, que hoy en día un profesor o una profesora afronta para trabajar escritura y lectura. ¿Qué se ha encontrado usted en eso de dificultades? Luego hablamos de los logros, que ya son muchos. Bueno, sí, hay cosas, yo lo hablo como elementos que limitan, ¿no? Uno en el aspecto de que los maestros tenemos que estar siempre en ese proceso de transformación también de nuestro conocimiento, de nuestra visión de vida, porque a veces nosotros nos quedamos en un momento de la historia donde nosotros crecimos o nos formamos, pero tenemos a la mano generaciones que van a 1000. Y la pandemia efectivamente nos marcó una historia muy fuerte a los educadores del mundo, porque nos enfrentó a cambios muy significativos y entre esos está todo lo que arraigó las tecnologías y pues todas las secuelas que trajo eso. Entonces sí es una limitante a veces entrar en conflicto con la tecnología, que ya es otra alumna dentro del aula de clase. Ya, ¿alumna en qué sentido? En que todo el tiempo está con nosotros. Ya. El celular, los audífonos, la música. Y es una pelea porque lo veo en el aula de clase, en el comentario con los compañeros. Sí. La pelea ahora es por el celular. Ajá. Si se deja o no se deja. Si se deja, si no se deja. Eso sería pues como una de las grandes, yo digo que limitantes, porque yo creo que va a llegar un momento en la historia que nos vamos a tener que reconciliar y bueno, a ver cómo la entramos al aula. Bueno, profesora Yolima, se nos está acabando el programa. Muchas gracias por haber asistido a Pampedia. Una pregunta final con respuesta corta. ¿Qué hace usted cuando a sus estudiantes les llegan con un texto producto de alguna inteligencia artificial como el ChatGPT? Bueno, ahí sí me hizo la pregunta más difícil de todas, yo creo.
es una polémica muy grande, ¿no? Y como yo te decía, la historia nuestra nos lo trajo, lo tenemos, es algo que va a formar parte de nosotros. Pienso que debemos empezar a revisarla, a mirarla, a concientizar que es un instrumento que nos puede ayudar a mediar, pero no se puede convertir en el productor, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es perder la esencia nuestra. A la inteligencia artificial le falta lo que yo te decía, la sensibilidad, la subjetividad, las intersubjetividades. Allí se perderían. Pero sí, una pregunta bien compleja de resolver en este momento de la historia. Y pues agradezco mucho la invitación, muy interesante el programa, escuchar también las referencias y pues un saludo muy especial a mis compañeros y compañeras maestras en este día del educador, en esta semana. Es una tarea loable y creo que aportamos a través de la historia a la consolidación de esos ciudadanos del siglo XXI. Bueno, muy bien. Pues vamos a despedir Pampedia. Saludamos, como decía la profesora Yolima, maestras, maestros de todas las generaciones, de todas las edades, en las diferentes localidades de Bogotá, pero también de Colombia, y los maestros y maestras que nos escuchan en el exterior. Pues a todas y todos un feliz día. Muchas gracias por su labor. Muchas gracias a la audiencia de Pampedia por escucharnos en esta emisión. Muchas gracias, profesora Yolima, por asistir a esta emisión. Nos vemos en la próxima. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.